Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu oportuno socorro, tu fidelidad y tu misericordia. Ayúdanos hoy para amarte, para bendecirte, para ahondar en tus dulces misericordias y fidelidades. Ayúdanos hoy a poder glorificarte, poder amarte, poder darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, poder y la alabanza. Dirígenos, por favor, amado Padre, y susténtanos hoy en tu dulce y preciosa verdad. Líbranos de toda obra opresora, de toda obra de maldad, de toda arrogancia, de toda hipocresía, y dirígenos a habitar confiadamente en tu verdad y ser fieles a tu nombre, para poder glorificarte, amarte y bendecirte. Por favor, ayúdanos y aliéntanos a habitar en tu paz y en tu gracia, amado Señor Jesucristo. Bendito eres eternamente y para siempre. A ti sea la gloria, amado Padre. Guíanos y dirígenos, por favor, para ser fieles a ti y para poder contemplarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos, amado Padre. Gracias te damos, amado Pastor. Gracias te damos, amado Dios, por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar ahora a lo que corresponde al tema del día de hoy. Perdón. Entonces, como sabemos, estamos hablando del libro de Romanos capítulo 15. Actualmente enfocándonos en los versículos del 7 al 21, que es lo que nos corresponde, que es lo que tenemos acá conforme a la Reina Valera, que la Reina Valera lo secciona en el Evangelio de los Gentiles del versículo 7 al versículo 21. Por lo cual vamos a leerlo, como ya tenemos la costumbre de leerlo y luego regresar a comentar. Ese es el ejercicio que hemos estado teniendo y pues primero Dios vamos a seguir haciéndolo. Entonces tenemos el Evangelio a los Gentiles, Romanos capítulo 15, versículo 7 al 21. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todas los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ok, entonces como ya hemos mencionado, esto corresponde
a lo que venimos leyendo del el Evangelio a los gentiles, que es el título que da la Biblia Reina Valera 60, con relación a lo que corresponde el Evangelio a los gentiles y prácticamente es la exposición de Pablo de por qué él o fue enviado para enfatizar a un pueblo gentil, a pesar de ser judío. Vamos a... aquí. Oye, entonces, como ya mencionamos, él expone toda esta situación con respecto a los gentiles y da muchas justificaciones del cual o por el cual él ha sido enviado a los gentiles y también la manera en la cual él ha estado realizando su ejercicio, por así llamarlo, con relación al pueblo gentil o la gentilidad. Y él nos da muchas cosas, entre ellas este versículo 20, que nos dice de la siguiente manera: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo, perdón, el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces la pregunta de la semana pasada que nos cimentamos fue esta parte que dice y de esta manera, es decir, ¿de qué manera? Esa es prácticamente sería la pregunta. ¿De qué manera fue que se esforzó el apóstol Pablo? Porque ya luego dice que basado en esa manera, lo que hizo fue esforzarse. Entonces, para ello vamos a mostrar lo que vimos, los puntos que vimos la semana pasada, que es este de acá. ¿De qué manera? Y para ello recordemos que tomamos los versículos que él viene hablando, porque él viene hablando de algo, del versículo 17 al versículo 19. Entonces, del 17 al 19, él da la pauta de la manera en la cual él comenzó a predicar. Entonces, veamos aquí el repaso, que es versículo 1, Cristo por medio de nosotros. Es decir, que lo que el apóstol Pablo era, por así llamarlo, es que se esforzó en que Cristo hiciera las cosas en él, para que él fuera un medio, él fuera un canal. Entonces, uno de los esfuerzos, una de las maneras es de que Cristo haga las cosas en nosotros y prácticamente entonces se sujeta a que nosotros busquemos ser obedientes, busquemos estar en la palabra y como ya mencionamos, que Cristo sea en nosotros y nosotros menguemos. 2, ministrar obediencia al pueblo. Eso también lo menciona, que dice que él, todo lo que Dios hizo en él era para la obediencia de los gentiles. Es decir, que nosotros una de las cosas que debemos hacer es, porque cuando prediquemos o enseñemos, es guiar a las personas o ministrarle la obediencia a Jesucristo, la obediencia a Dios. Eso también recordemos que era parte de lo que habla el apóstol Pedro en capítulo 6 del libro de Hechos, cuando habla acerca de la oración y el ministerio de la palabra. Cuando alguien está enfocado en la oración y en el ministerio de la palabra, como resultado de eso, de estarlo aplicando de buena manera, se verá reflejado en el versículo 7, en el cual dice de que por lo tanto la palabra creció, el número de los discípulos creció, se multiplicó grandemente y los sacerdotes obedecieron a la verdad. Entonces vemos de que una persona dedicada realmente a la palabra de Dios y de la manera correcta, en este caso la oración y ministerio de la palabra, va a llevar como consecuencia y resultado la administración de una obediencia. 3. Palabra y obra. También recordemos que el apóstol Pablo decía de que él lo que hizo fue en palabra y en obra. Es decir, ya mencionamos de que esto lo que hacía era quitar, por así llamarlo, el fungimiento de una manifestación de fariseo. Ya que recordemos que el fariseo hablaba, pero no obraba. Por eso Jesús decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, que ellos predican algo, pero ellos no lo viven. Y lo otro que hablamos también de palabra y obra es de que la Biblia constantemente dice, estas son mis palabras, ponerlas por obra. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es leer la palabra, orar a Dios y que todo lo que Dios nos ha enseñado, llevarlo a la obra. Por lo tanto, también cuando uno predique, lo que uno está predicando se va a manifestar las cosas. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, Dios testifica por medio de nosotros. Entonces, esto es importante también porque también lo que mencionamos o lo que hemos venido hablando es de que lo que van a hacer los anticristos
es de que ellos tendrán una apariencia de piedad. Es decir, ellos podrán hablar palabras de amar al prójimo y todo ese tipo de cuestiones, pero con sus obras negarán la eficacia de la misma. Eso también lo va avanzando al punto 4, que corresponde a las señales y prodigios. Que también recordemos de que cuando dice con palabra y obra, con señales y prodigios, ya hemos mencionado que las señales y prodigios no eran exclusivas de los apóstoles. Ya hablamos de que las señales y prodigios también lo hicieron el diácono, por ejemplo, el caso de Esteban. Y también Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. La diferencia tal vez se manifestaría en las señales y prodigios con respecto a los creyentes, con respecto a los diáconos o con respecto a los apóstoles, en la manifestación y en la cantidad. Ya que cuando hemos visto, cuando lo vimos en su momento acerca de las señales y prodigios, vimos de que habían categorías, que habían mega señales y prodigios y habían dunamis de señales y prodigios. Y también había multitud de señales y prodigios. Que tanto lo que decía que con multitud de señales y prodigios, como el dunamis de señales y prodigios, se colocaba con relación a los apóstoles. Y cuando se hablaba de mega señales y prodigios, se hablaba, por ejemplo, en el caso de lo que correspondía al diácono Esteban y también, si no estoy mal, a lo que correspondía a los falsos cristos y falsos profetas. Pero que también esta parte de dunamis, señales y prodigios, también lo dice que lo haría el inicuo. Es decir, que el inicuo vendrían con señales y prodigios como que a la magnitud de los apóstoles, pero no para que la gente buscara a Cristo, sino para que la gente los buscara a ellos. Por eso que era con señales y prodigios mentirosos. Entonces la idea de los señales y prodigios no es para hacer alarde o para decir que Dios me usa, sino que las señales y prodigios sirven para confirmar las palabras y la obra de Jesús. Por eso Jesús claramente lo señalamos en su momento, que Jesús claramente dijo de que si no se hicieran señales y prodigios, las personas no creerían. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Es decir, que prácticamente con la palabra sería suficiente, pero Dios extiende su misericordia a manifestar señales y prodigios por amor y misericordia a aquellos de duro corazón para que crean a la palabra de verdad. Por eso, por eso hay que considerar el punto de esa teología que se conoce a veces o doctrina del cesacionismo, que hablan de que todo esto ya cesó, que solo servía para manifestar y apoyar las obras de los apóstoles. Eso considero yo que no es correcto, ya que Jesús claramente dijo esas palabras: si no vienen señales y prodigios no creerían. Y no hablaba necesariamente de los apóstoles, hablaba del evangelio en sí mismo. Por esa razón la manifestación continúan igual que los dones. Los dones no eran únicamente para los apóstoles. ¿Por qué? Porque también en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo da instrucciones de los dones de profecía, no para una iglesia de apóstoles, sino para un grupo de creyentes que estaban moviendo y manifestando ese tipo de manifestaciones. Es decir, que no eran exclusivos los apóstoles. Aparte de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: y por eso ahora les vengo a mencionar acerca de los asuntos del Espíritu para que no lo ignoren. Y él habla en 12, 13 y 14 del capítulo, perdón, de 1 Corintios 14, todo lo relevante a lo que corresponde a los ministerios, las operaciones y los dones o los carismas, como se traducen también, con relación a lo que la iglesia va a tener y va a seguir teniendo, manifestando todo. ¿Para qué? Para la conversión de las personas. Por eso en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo hace referencia de que pedid los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué la idea de profetizar? No para necesariamente para dar gala a decir que uno profetiza o que Dios lo usa, sino el hecho de que el apóstol Pablo dice que pidan más que profeticen, porque eso servía para que la persona se arrepintiera y se convirtiera. Porque el apóstol Pablo dice de que si alguien viniera en la iglesia y todos le profetizaran, la persona entraría en una conversión porque vería que la palabra de Dios era plena y segura. Y por eso decía el apóstol Pablo de que el don de lenguas era únicamente mayor al de profecía cuando había intérprete, porque eso servía para el arrepentimiento, para las personas comiencen a creer el evangelio. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo, inclusive también, si vemos 1 Corintios capítulo 12,
en los versículos relacionados a la priorización de los ministerios y dones. Por eso es el apóstol Pablo, primeramente apóstoles y profetas y maestros, los que hacen milagros y los que sanan y los que sirven. ¿Por qué hace eso el apóstol Pablo? Porque también eso sirve tanto para la conversión de las personas como para la sanidad, por así decirlo, o la manifestación de aquellos que ya creyeron. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo comienza a enseñar todo ese tipo de situaciones, y por esa razón considero, y aparte que la palabra menciona en muchos casos, de que las señales y prodigios o los dones y operaciones y ministerios no han cesado. Y ya también señalamos que en el libro de Hebreos, claramente cuando se menciona acerca de las señales y prodigios, cuando dice, y testificando Dios juntamente con ellos, no necesariamente está haciendo referencia a los apóstoles, como ya mencionamos, también había diáconos y creyentes, con relación a la manifestación de señales y prodigios. Entonces Dios lo que va a hacer es testificar juntamente con nosotros, porque nosotros estamos predicando la palabra de verdad. Por consecuencia, Él va a decir, ok, Él está predicando esto, esto es verdad, voy a traer esta manifestación. Y esto no solo lo menciona en el libro de Hebreos, sino que también lo menciona Jesucristo en la carta de Juan, pero en el Evangelio de Juan, lo que vimos el día de ayer acerca de los profetas presuntuosos, acerca de que él decía que él no venía en su propia en su propio nombre o su propia voluntad, sino que venía en la voluntad del Padre y en el nombre del Padre. Y realmente él no testificaba de sí mismo, es decir, él no daba testimonio de sí, sino que era Dios que testificaba de que lo que Jesús hacía era verdad. ¿Eso qué quiere decir? De que si uno vive en la voluntad de Dios, Dios va a testificar juntamente con nosotros con señales y prodigios. Ahora, versículo 5, en el poder del Espíritu Santo. Recordemos de que el enemigo o el inicuo va a venir con poderes engañosos o con poderes de mentira. Es decir, que su fuente no va a ser el Espíritu Santo, por lo tanto, él no va a buscar necesariamente una conversión para arrepentimiento, para perdón de pecados, y por lo tanto no va a señalar a Cristo. La idea va a ser señalarse a sí mismo, dar testimonio de sí mismo para que crean a Él y no necesariamente para que crean en Jesucristo. Entonces, esos señales y manifestaciones hay que tener cuidado. Ya hemos mencionado en ciertos casos cosas que pasan. Por eso la Biblia menciona y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y ellos dirán, es que hicimos señales en tu nombre, profetizamos en tu nombre, pero ¿por qué? Porque ellos lo estaban haciendo para señalarse a ellos, no para señalar necesariamente a Jesús. Entonces el poder del Espíritu Santo va a incurrir en una manifestación de arrepentimiento para salvación, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo según lo que Jesucristo dijo. Y yo os enviaré el Espíritu Santo para que os convenza de pecado, justicia y de juicio. Pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el poder del Espíritu Santo se basa en un arrepentimiento para conversión, para señalar a Cristo Jesús. De igual manera sus manifestaciones. Ok, entonces, y el otro punto también del Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo va a señalar la verdad, va a guiarnos a una verdad. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad y les enseñará todo lo que yo ya les he dicho, o les recordará todo lo que yo les había dicho. Entonces, por esta razón, esto nos ayuda a saber si hay un mover del Espíritu Santo o no, por el hecho de hacia dónde nos están guiando y a quién están señalando. 6, propósito. Es decir, que él específicamente, el apóstol Pablo, estaba siendo enviado a los gentiles. Su propósito era ministrar la obediencia o llevar el evangelio a quienes, a los gentiles. No necesariamente a los judíos, no significa que él no le predicara a judíos, sino que su enfoque estaba en la incircuncisión, como Pablo en la circuncisión. Ese era el propósito, o lo que ya mencionamos, que yo prefiero llamarle, es más conocido el propósito, pero me gusta llamarle mejor visión profética. Algunos le llamarían también ministerio, pero en mi caso personal prefiero llamarlo visión profética, porque la visión profética incluiría las operaciones, dones y ministerios. 7, llenarlo todo, es decir, que Dios nos puede dar regiones. A veces en la Biblia, por ejemplo, en las Américas, LBLA, hace referencia a esferas. Es decir, que Dios le da una esfera a alguien para saber cómo en esa esfera o en esas regiones ministrar. Entonces el apóstol Pablo, así como a Jesús, por así llamarlo, según la Biblia de las Américas,
le dieron la esfera de Israel, en el sentido de que Jesús cuando predica recorre todo Israel y él no sale de Israel porque su función era llevar la predicación del evangelio a todo Israel primeramente, a todo su pueblo. Por eso que Jesús, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, primeramente al judío y luego al gentil. Y Jesús claramente cumplió con eso. ¿Por qué? Porque Jesús primeramente fue a todo Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y por eso también cuando Jesús da el mandamiento a los apóstoles y también a los discípulos, porque recordemos de que primeramente Jesús hizo un primer enviamiento de los 12 apóstoles y luego Jesús hizo un enviamiento después de los 74, si no estoy mal. Entonces no eran 12 apóstoles, habían discípulos a los cuales también habló, a menos que esos discípulos también fuesen apóstoles. Pero según lo que he entendido la escritura, eran 12 apóstoles más los otros que eran también discípulos. No necesariamente Jesús solo andaba con 12. Los 12 eran los cercanos a quien él llamó para ser apóstoles. Pero también Jesús tenía discípulos que lo seguían. Y a esos también discípulos también envió. Por eso, específicamente, si no estoy mal, en Lucas, es de que se maneja el punto de los 12 enviamientos. Regularmente en los otros evangelios se maneja solo el uno, el enviamiento de los apóstoles. Pero Jesús envía 12 apóstoles primero y luego hace un segundo enviamiento de los 74, perdón, sí, 74, y esos solo los envía para Israel, no los envía para los gentiles. Por eso dice, no vayan por camino de gentiles ni samaritanos, solo las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando Jesús ya entra en la muerte y resurrección, ya se abre el evangelio para los gentiles, y por lo tanto Jesús dice, esperen al Espíritu Santo para que me sean testigos a todo lugar, a toda región. Entonces ya los envía a todo el mundo. En este caso en particular, el apóstol Pablo, como es enviado a un pueblo gentil, él ya le dan ciertas regiones para poder indagar. En el caso nuestro, Dios nos puede, como ya mencionamos en su momento, en las reuniones anteriores, Dios puede señalarnos pueblos, lenguas, tribus, naciones o en alguna otra manifestación que Él nos quiera brindar. Ya mencionamos, por ejemplo, a alguien Dios le puede decir, ve a toda la lengua portuguesa. Entonces, claramente alguien tiene que aprender portugués y puede ir a países como Brasil, Portugal, Angola, si no estoy mal también Mozambique, o algunos otros países donde hablan el portugués. ¿Por qué? Porque Dios le dio a esa persona la capacidad, o le dio esa región, le dio esa lengua para que vaya a evangelizarla, por así llamarlo. Aparte ya mencionamos las naciones. Por ejemplo, que alguien yo le diga, mira, yo te envío a Indonesia. Y recordemos que Indonesia, por ejemplo, tiene alrededor de 100 idiomas. Entonces, pero hay, si no estoy mal, los dos principales de Indonesia está lo que es, si no estoy mal, el malayo y el indonesio. Entonces, ya la persona claramente va a esa nación y como Dios le pidió que vaya a esa nación, de alguna manera tiene que también aprender el idioma porque ahí tiene que tener una forma de moverse en ese país, como lo que conocemos, ya hemos hablado de las lenguas vehiculares. Entonces, por esa razón, Dios nos puede enviar a regiones y tenemos que esforzarnos por llenar esas regiones que Dios nos puede haber enviado a hacer. También hablamos un poquito de redes sociales y otras cosas la vez anterior. Y el punto también de lo que hablamos, el último punto del punto 8, que es lo último, el versículo 19, que dice que Pablo también predicó plenamente el evangelio, que hace referencia plenamente que lo predicó en su plenitud, es decir, completamente en todas sus medidas. Cuando hablamos de las medidas, hablamos de inclusive lo que corresponde a pleno. Tomamos en parte el versículo de lo que habla Pablo en el libro de Efesios, cuando habla acerca de conocer toda la plenitud del amor, que es altura, anchura, longitud y profundidad. Por lo tanto, nosotros tendríamos que conocer las medidas de lo que corresponde la plenitud del evangelio. Como conocemos, vamos a hacer, y aquí estoy haciendo una imagen. Ok, entonces aquí miraríamos algo así como lo que vimos la vez anterior, como que fuera un cubo. Ok, entonces esta sería la longitud, la anchura. Esto sería aquí, o sea, esto sería longitud, anchura, profundidad. Y vamos a poner, esto es altura, o sea, altura y longitud. Aquí. Esto a poner anchura. Okay. Entonces, si no, lo veríamos así en 3 dimensiones. Aquí con mi dibujito, no muy bonito, pero a eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Las medidas, ya hablamos anteriormente que nosotros, basado en lo que nos han enseñado, tenemos una medida de conocimiento. Y bajo esa medida
tenemos que ampliarla hasta llegar a su punto cúspide. ¿Por qué? Es como ya lo mencionamos también en el caso cuando el apóstol, cuando la palabra habla acerca de la salvación. Cuando a veces cada quien le hablamos y le preguntamos por qué cree en Jesús, y alguien dirá, a mí me salvó de las drogas, otra persona a mí me salvó de prostitución, a mí me salvó de ser asesinado, a mí me salvó de tal cosa. Y aunque sí es cierto, y gloria a Dios por eso, pero realmente el objetivo no es necesariamente que Dios nos salvara de las drogas o la pornografía o de la prostitución. Eso es como que el intermedio o lo cual Dios nos llevó a que nosotros buscáramos la salvación. Pero realmente la salvación se basa en creer en Jesús. En eso se basa la salvación. ¿De qué me salvó Dios? De no creer en Él. De que me dio la facultad de creer en Él como tal. Y conforme vamos leyendo en la Biblia, comenzamos a conocer por qué causa fuimos condenados y el punto cúspide o de la magnitud del pecado que nosotros pudo haber habitado. Porque tal vez aunque alguien no fornicara, no adulterara, no dijera malas palabras, qué sé yo, no se prostituyera, y puede ser una persona, por así decirlo, de ejemplo en el mundo, de igual manera esa persona sería condenada. Y aunque ayudara a la gente, aunque diera víveres, aunque él fuera catalogado en todo el mundo como una persona buena, realmente él lo único que le esperaría es una condenación eterna. ¿Por qué? Porque no cree en Jesús. Entonces el punto no es todas esas cuestiones. Todo radica o todos esos pecados vienen a causa de no creer en Jesucristo. Entonces, conforme a eso, Dios nos va enseñando y llevando al conocimiento de la plenitud de la salvación que tenemos que predicar a la persona. Y claramente Dios puede salvar de las opresiones, de las fornicaciones, de adulterios, de depresiones. Claramente lo puede hacer porque vienen consecuencias del no creer en Él. Pero lo que quiero entender es que Jesucristo, a través de en nuestra comunión con Él, nos va a explicar y nos va a dar la medida exacta de lo que corresponde a su evangelio en toda plenitud, en todo conocimiento, en toda profundidad de lo que corresponde su evangelio. Por eso el apóstol Pablo conocía esas medidas, si lo queremos llamar, o plenitudes. Y hablo de medidas porque cuando vemos en el libro de Apocalipsis, cuando dice, ve porque yo te daré una vara para que midas el templo y todos los que en él habitan. Y prácticamente él comienza a medir y da las medidas del templo. Entonces, eso es importante porque nosotros debemos entender de que Dios tiene medidas para las cosas. Y también eso nos ayuda a enfocarnos en conocer las cosas como Dios las conoce. Por eso cuando hablamos de la plenitud del Evangelio, la vez anterior hablamos de lo que correspondía a Priscila y Aquila, que le presentaron más exactamente el Evangelio a Apolos, y vimos de que Priscila y Aquila hacían referencia a Aquila, que era águila, y Priscila, que hacía referencia a anciano. Anciano va relacionado a sabiduría, y Aquila o águila va relacionado a lo celestial, que representa la revelación. Y por lo tanto, basado en lo que dice Efesios capítulo 1, dice que pidamos sabiduría y revelación como Dios conoce las cosas. ¿Y para qué? Para llegar a la plenitud del conocimiento del Evangelio. ¿Y por qué? Porque nosotros en esa plenitud comenzar a predicar. Entonces, esto fue lo que hablamos la vez pasada, en resumen, de lo que hace referencia de qué manera el apóstol Pablo se esforzó. Ahora, el otro punto que tenemos que ver acá es la parte del esfuerzo. ¿Por qué? Porque la cuestión de cuando dice, de tal manera me esforcé, es decir, de que él se esforzó de esa manera, no en otra manera. Cuando hablamos de esfuerzo es bien importante porque a veces muchas personas en el Evangelio creen que no hay que esforzarse, que esforzarse hace referencia a hacer las cosas en la carne. Y ya hemos explicado que el punto de esfuerzo no significa hacer las cosas en la carne, o no significa que no hay que esforzarse. Inclusive aquí hay un claro ejemplo del apóstol Pablo que dice que se esforzó. Cuando la Biblia habla de esforzarse en lo que nos ha sido enviado a hacer. Habla de esforzarse en la gracia del Señor Jesucristo, no mis propias fuerzas. Por esa razón es importante que uno sepa claramente cuál es la directriz, cuál es el mandamiento o qué Dios nos ha mandado a hacer para que en ese mandamiento esforzarnos. Por eso también la Biblia menciona cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿por qué? Con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Que hay que esforzarse para amarle. Y recordemos de que el esfuerzo no significa hacer algo y que ya me cansé, sino que a veces el esfuerzo también implica de que nosotros
eh, se note, por así decirlo, en el sentido de que vamos a manifestarlo. Hagamos de cuenta que yo vengo y estoy acostumbrado a correr, qué sé yo, media hora. Y yo me siento después, como a veces dicen las personas, fresco como una lechuga. Entonces, pero si yo vengo y corro una media hora, puede ser que ya perdón, otra media hora, ya llego a una hora, ya comienzo yo a sentir el cansancio, pero todavía veo que puedo correr más. Entonces ahí yo me estoy esforzando, estoy dando un poco más de lo que mi esfuerzo requiere. Entonces, en este caso, por esa razón, también vamos a ver las aclaraciones de un diccionario para ver el esfuerzo. Recordemos de que Jesucristo también señala estos esfuerzos basado en Josué capítulo 1, versículo 8, cuando dice, perdón, versículo 7, cuando dice, esfuérzate y sé valiente, porque a ti te daré esta tierra prometida. Entonces, ¿por qué Dios envía a Josué a que se esfuerce y sea valiente si Dios ya le iba a dar algo? Es decir, eso se llama gracia. Dios ya le dio, pero él tenía que esforzarse para obtenerlo. Entonces, en este caso, Dios nos envía a que nos esforcemos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vengo yo y oro. Oro 5 minutos, 10 minutos. La pregunta sería, ¿me estoy esforzando? No, porque no le estoy poniendo esfuerzo. Lo estoy haciendo como que yo quisiera levantar, por ejemplo, un huevo o un lapicero. No tengo necesidad de esforzarme para eso. Pero si yo quisiera levantar un carro o mover o empujar un carro, yo estoy aplicando un esfuerzo y estoy dando más. Entonces ya uno dice, bueno, yo estoy leyendo 10 minutos, 5 minutos, eso no implica un esfuerzo. Voy a otra vez orar media hora. Entonces ya uno se comienza a esforzar. Ahora vemos aquí el versículo de esfuerzo. Esto es la Real Academia Española. Dice lo siguiente. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. 2. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Entonces vemos aquí algo muy interesante que dice, habla de enérgico, vigor, fuerza, impulso, resistencia. Ok, veamos el punto 3. Ánimo, vigor, brillo, valor. 4. Empleo de elementos costosos en la consecuencia de algún fin. 5. Desusado, auxilio, ayuda y socorro. Ok, ahora vemos también el diccionario Vine para conocer un poco también en el griego a qué se referencia esfuerzo. Ya que pues actualmente tomamos un diccionario secular como la Real Academia Española, pero también a veces en el sentido del griego y el hebreo, las palabras pueden cambiar y pueden darnos un significado más amplio o mayor o más claro de a qué hace referencia. Y en el diccionario Vine, la palabra esfuerzo o me esforcé en el griego es el 5389, que es filotiempoomai, que dice, estos diccionarios Vine, recordemos que el diccionario Vine es un diccionario expositivo, es decir, que él va a explicarnos cosas, no solo va a dar una definición, sino que nos va a explicar su uso, por así llamarlo, o inclusive a veces las comparaciones. Por eso que alguien si tiene el diccionario Vine, ya sea en Strong Concordance, perdón, en el eSword, MyESword o inclusive físico, van a ver que hace comparaciones entre otras palabras también. En este caso, con la 5389, que es filotiempomai, dice de la siguiente manera, literalmente ser amante de honor. Eso quiere significar esforzarse, amante de honor. Y es una palabra compuesta, es decir, esta palabra que vemos largo se compone de dos, que es fileo, que es 5368, y amar, que es time. Perdón. Fileo, que va relacionado a amar, y time, que es 5082, que va relacionado a honor, es amar honor. Prácticamente esa es la unión de esas palabras. Es como cuando uno dice el sacapuntas, sacar puntas, sacapuntas. En este caso es fileoteomai, fileo, time, amar, honor, amar el honor, ser amante de honor. Dice, y así, movido por este motivo, luchar para conseguir que algo suceda. Otra vez, ¿qué sería esfuerzo? Luchar para conseguir que algo suceda. Siguiente, de ello ser ambicioso, hacer de ello el propósito de uno. Romanos 15:20, que es el versículo que estamos viendo, del propósito de Pablo en su difusión del Evangelio. Me esforcé. 2. 2 Corintios 5:9, del propósito de los creyentes de ser agradables al Señor. Procuramos, dice también 1 Tesalonicenses 4:11, de que los creyentes busquen tener tranquilidad.
que procuréis, ocupándose en sus propios negocios y trabajando con sus manos. Algunos lo traducirán esforzarse sin descanso. Y también tenemos quizá esforzarse intensamente. Este más cerca del sentido, pero el verbo procurar sería una buena traducción en los tres pasajes. También dice, voz media de un compuesto de 50... perdón, esto es Strong. Ok, entonces vamos a ver ahorita el diccionario Strong, de lo que hace referencia a esforzar, dice, voz media de un compuesto de 5384 y 5092, anhelalo honor, es decir, emulo, ansioso o ferviente de hacer algo, esforzarse. Propiamente querido, perdón, ahora si vemos las palabras por separados, lo que vimos de filo y time, que es el 5384, dice propiamente querido, es decir, filos es querido, es decir, amigo. Por eso que cuando se habla en la Biblia acerca del amor, habla acerca del amor filos, o el amor eros, o el amor ágape, hace las diferencias de los tipos de amor. En este caso está hablando de un amor filos, es decir, un querido, un amigo. Afectivamente amar, es decir, amistoso, todavía como sustantivo, asociado, vecino, etcétera, amigo. Y lo otro que corresponde a time, que ya mencionamos, o que lo mencionó el Vine, que habla acerca del honor, dice que viene el 5099, que es un valor, es decir, dinero pagado, o concretamente y colectivo, valiosos. Por analogía, estimar, específicamente del más alto grado, o la dignidad en sí misma. Se ha traducido como precio, dignamente, honor, honra, honrar, honroso, precioso, valor. Y eso viene de tino, que es 5099, que ya lo habíamos visto, que significa fortificado, un primario, tío. Se usa solo un alternado en ciertos tiempos, pagar un precio, es decir, como pena, castigo. Ok, ahora vamos a regresar un poquito acá a lo que corresponde al diccionario Vine, porque creo yo que es importante lo que mencionamos con relación al esfuerzo. Esto es bien importante porque nosotros a veces no nos estamos esforzando en el Evangelio, o inclusive en la oración, en la lectura, y tenemos que ver y darnos cuenta de eso. También lo menciono por experiencia propia, porque a veces yo he orado o he leído, yo a veces me comienzo, basado en lo que he leído en la Biblia, de los esfuerzos y demás, yo a veces, como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y a veces yo me pongo a meditar y digo, ¿será que yo me estoy esforzando en orar? ¿Será que me estoy esforzando en leer? No significa también, ojo con eso, esforzarse no significa exigirse desmedidamente, porque a veces uno también puede comenzarse a exigir más, mucho más de lo que uno puede. Es decir, hagamos de cuenta que uno puede llevar, qué sé yo, 5 libras, pero si uno ya se quiere exigir 50 libras, eso ya no es posible. Uno está entrando en una exageración de algo y por lo tanto no puede cumplirlo y por lo tanto, lógicamente, uno va a fallar porque le está exigiendo, o pongámoslo en términos de que, bueno, tal vez uno tiene la capacidad para levantar una silla, pero uno quiere levantar un tráiler. O sea, eso no va a ser posible. Uno se está exigiendo mucho más. Entonces, ya cuando uno entra a la oración o a la lectura de la palabra o al ayuno o algún otro tipo de cosas, a veces uno no se está esforzando. Y cuando hablamos de esfuerzo es de que algo nos queda cómodo. Es decir, como ya mencionamos, yo puedo venir y levantar un lapicero. Para mí no requiere ningún esfuerzo. Pero si tal vez yo quisiera, por ejemplo, levantar mi cama, puede ser que ya me implique un poquito más de esfuerzo. Ya voy a sentir yo la fuerza, inclusive mis brazos, o inclusive a veces cuando uno le dan una caja para levantar, a veces hasta uno le tiemblan los pies. Entonces ya está dando uno, poniendo un esfuerzo de algo para poder retenerlo, ¿verdad? O inclusive cuando a veces le toca que mover uno muebles o algo por el estilo, inclusive ya al otro día uno a veces amanece adolorido porque uno hizo un esfuerzo, el cuerpo no estaba acostumbrado. Inclusive cuando uno hace ejercicio en el gimnasio, cuando uno sale a correr, uno comienza a percibir que el otro día amanece cansado y la gente dice, mire, es bueno que usted amanezca así adolorido. Y dice, ¿cómo va a ser bueno que yo amanezca adolorido? Porque dicen que es una muestra de que uno está poniendo en ejercicio los músculos. Y dice que uno se comienza a acostumbrar a ese esfuerzo. Entonces, igual pasa a veces en la oración. Uno a veces está orando y a veces uno ora 10 minutos, 15 minutos, pero eso no nos está requiriendo un esfuerzo. O sea, sí lo estamos haciendo, pero no hay un esfuerzo en eso.
Ya cuando uno va tal vez hora, media hora, 20 o tal vez unos 2 horas, ya uno comienza a ver que hay un esfuerzo, uno comienza a tal vez encontrar dificultades, tal vez en qué decir o no, y algunos otros tipos de cosas. Claramente no estoy diciendo a la gente que lea, que ore 3 horas o que ore 2 horas o que ore eh, media hora. Lo que estoy diciendo es de que cada quien tiene una medida. Puede ser que alguien su medida, como he visto personas a lo largo de mi recorrido en Cristo, que a veces hay personas que leen la Biblia y al leer la Biblia a los 5 minutos se quedan dormidos o a veces a los 10 minutos. Y yo tenía una persona que cuando le decía, mira, lee la Biblia y estaba sentado en la habitación, se ponía a leer y cuando yo nomás volteaba estaba bien dormido. Entonces, ¿qué pasa? También la manera de esfuerzo hay que aplicar un poquito también de inteligencia, ¿verdad? Y también yo lo he vivido. Y uno de ellas lo que podemos hacer es que el esfuerzo no significa también hacer ah, como que no hago para no dormirme, sino que también uno puede ser astuto y ser inteligente para poder saber cómo sobrellevar las cosas. Una de las cosas que que estamos haciendo con esta persona era, decía, mira, pues a los 5 minutos te quedas dormido. Entonces mejor hagamos lo siguiente, anda a dormir primero, descansa una media hora, 1 hora y luego lee la Biblia. Entonces ya cuando él se fue a dormir, regresaba, ya no era que agarraba la Biblia 5 minutos, sino que después ya después de haber dormido, él ya se quedó dormido a los 20 minutos. Es decir, siempre se quedaba dormido, pero dormir antes le ayudaba a no quedarse dormido a los 5 minutos, sino que ahora ya aguantaba a los 20 y a los 20 se queda dormido. Pero es decir, que ahora ya no aplicaba solo 5 minutos de lectura, sino que ahora ya aplicaba 20 minutos de lectura. Entonces ahí se hizo un esfuerzo no en el sentido de forzar el cuerpo, sino que una estrategia, por así llamarlo, para saber cómo aplicar esta estrategia en el sentido de orar y leer. También se ha mencionado, o también he hablado con personas y que también yo lo he aplicado, de que si alguno de nosotros, por ejemplo, a los 5 minutos nos quedamos dormidos, ya sea con la lectura o la oración, está bien. Hagamos de cuenta, si yo me quedo dormido a los 5 minutos, tal vez ese es mi límite. Entonces, y lo que yo le he dicho a personas es, bueno, no ore 5 minutos o lea 5 minutos porque se queda dormido a los 5. Ore o lea 4 minutos porque a los 5 se queda dormido, entonces mejor quítele 1 minuto. Se refresca, se quita eso que tiene y luego tal vez a los 15 o la media hora o la 1 hora vuelve a leer otros 4 minutos. Entonces uno ya comienza a agarrar ciclos de 4 en la mañana, en la tarde, en la noche y así se va uno por bloques. Entonces, conforme al tiempo, a ese ejercicio, lógicamente no es de que uno pare toda la vida leyendo 4 minutos, sino que la idea es de que conforme al ejercicio, el cuerpo también va agarrando esa fortaleza y comienza ya, bueno, ya aguanto no 4 minutos, sino que ya aguanto 5, ya aguanto 10 o ya aguanto 20. Y entonces eso se va a ir prolongando, porque uno agarra, como vuelvo a repetir, no el esfuerzo por el sentido de solo forzar las cosas, sino que también el hecho de ser sabio e inteligente y pedirle al Señor Jesús, Señor, enséñame a saber cómo esforzarme. Y el esfuerzo, vuelvo a repetir, no va en lo físico, sino que también en lo mental. Es decir, yo esfuerzo mi mente para saber de qué manera puedo yo aplicar el cumplimiento de la palabra para Dios. Entonces uno ya es sabio, inteligente para aplicar eso. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. A veces yo le he preguntado al Señor cosas y mira, Señor, no puedo hacer esto. Él me dice, mira, aplica esto, hace esto conforme a la Biblia y uno ya lo hace, ¿verdad? Pero ya es el hecho de preguntar y también uno meditar para entrar en ese esfuerzo. Inclusive cuando uno en la Biblia habla de meditar en la palabra, eso también es un ejercicio de esforzarse, porque el meditar no implica solo pensar en algo, sino también implica comenzar a pensar profundamente o ejercitar bastante el pensamiento. Entonces, por eso que he mencionado bastantes veces que meditar no implica necesariamente pensar en algo superficial, porque alguien dirá, es que yo medité. No, usted pensó superficialmente en algo. Porque el meditar a veces, por el ejercicio de estar constantemente pensando en eso, a veces lleva a, inclusive una meditación puede llevar años ejercerla, ¿verdad? No implica necesariamente que yo voy a durar un día en meditar algo. Hay cosas que se pueden llevar años en meditar para poder llegar a una conclusión sustancial o profunda. Entonces uno comienza a entrar en un ejercicio. Claramente al principio uno va a ver como cosas superficiales, en el sentido que lo que uno logra ver a simple vista, pero cuando uno comienza en el ejercicio de meditar, de pensar, de preguntar en la palabra, uno comienza a esforzarse en el sentido de llegar a meditar. Entonces uno ya está meditando. Entonces el meditar implica un esfuerzo mental, ¿verdad? En el sentido de ejercitarse en algo espiritual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay un esfuerzo
intenso de lo que uno está haciendo. Hay personas que se esfuerzan, por ejemplo, en el sentido de que cuando les ponen un trabajo en la universidad, para poder entregarlo ellos se esfuerzan y lo que su esfuerzo es por decirlo así, es que se desvelan fuera de su horario. Tal vez tienen la costumbre de dormirse a las 10 de la noche, entonces el esfuerzo es romper ese límite. Entonces ellos ya no vienen y se acuestan, sino que ellos vienen y dicen, bueno, me voy a esforzar más y le dan a dar 2 horas más. Entonces ya no se acuestan a las 10, sino que se acuestan a las 12. Otras personas tal vez se esfuerzan en levantarse temprano. Decir, bueno, me voy a acostar a las 10, pero me voy a esforzar en levantarme más temprano para hacer mis tareas. A lo que voy es de que uno ya basado en eso comienza a indagar en el hecho de que, ¿será que me estoy esforzando o no me estoy esforzando en las cosas que uno está haciendo? Lógicamente, no estoy queriendo poner una presión en alguien por el hecho de que ya mencioné de la exageración, sino que el hecho de cuál es mi medida. Porque puede ser que me quede, que sí estoy orando, pero podría orar más. Es decir, ahí ya veo que me puedo esforzar en eso. Que tal vez sí puedo, ya estoy orando 10, pero creo que me puedo esforzar en dar 20 minutos, por ejemplo. Y eso también implica, el esfuerzo es en negarnos a la carne. Es decir, puede ser que a alguien, hagamos de cuenta, le gusta leer su novela de escrita. Entonces le dedica media hora a la novela escrita. Entonces esfuércese y dele 20 minutos a esa novela escrita y dele tal vez 10 más a Dios. O dele solo 10 minutos a su novela escrita y lea 20 minutos de la palabra. O simple y sencillamente esfuércese por dejar de leerlo y lea la palabra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también hay esfuerzos. Uno a veces también hay personas que ven películas o tal vez le gustan cosas de tecnología, le gusta aprender un lenguaje de programación o le gusta una artesanía. Entonces uno se puede esforzar en dejar eso para darle más lugar a la palabra. Y alguien dirá, no, es que a mí me gusta, esto me distrae. Bueno, entonces en lugar de darle 2 horas, dele media hora. Entonces uno se está esforzando en dejar eso. Esas son cuestiones de que uno tiene que observarlas. Y hay un ejemplo que lo mencionó el Gille Ávila en una prédica que me gustó de alguna manera también, porque cuando él comienza en el Evangelio, dice que él era deportista, él era muy dedicado, pero él le gustaba jugar béisbol y él pues participaba en todo eso. El Señor Jesús le mencionó y le dijo, mira, deja eso, ya no hay tiempo para eso. No le dijo que el deporte era malo, no le dijo que eso era del diablo, no le dijo nada, sino que le dijo, no hay tiempo para eso. En el sentido de que es más importante la vida eterna. Uno podría dedicarse al fútbol, películas y un montón de cosas y darle tal vez un pequeño tiempo, pero a veces cuando uno entiende la gravedad de la situación de la condenación, uno ya comienza, basado en ese sentido, esforzarse en dejar esos entretenimientos que sí pueden llamar la atención y sí pueden tal vez quitarnos ¿cómo se llama? La distracción por un momento, porque uno lo hace tal vez diario. Pero ya cuando uno entiende un poquito más de lo que hace referencia a la condenación, la administración o lo que dice la palabra de que hay una escasez de personas que hacen la obra, uno dice, bueno, uno ya lo pesa en balanza. ¿Será que realmente vale la pena dedicarle 1 hora diaria a esta distracción o a este entretenimiento? Y uno dice, bueno, no. Y aunque yo quisiera tal vez verlo, tal vez darle un poquito de tiempo, pero me voy a esforzar para dejarlo y darle más tiempo a la palabra. ¿Por qué? Porque eso lo amerita, lo que mencionamos con el apóstol Pablo. Entonces uno ya se esfuerza y ese esfuerzo lleva a llegar a orar delante de Dios, Señor, mira, quiero dejar de ver películas o dejar de ver o de leer novelas o dejar de estar indagando mucho en tecnología o dejar de estar viendo artesanías o manualidades que tal vez me distraen o que me entretienen, pero veo que el peso del evangelio y la condenación es más importante y que si yo leo media hora, esa media hora tú me revelas un mensaje y yo puedo predicarle a algún necesitado, a alguno que tiene desánimo, a alguien que necesita una palabra de aliento. Tal vez esa media hora que tú me hablas, que yo se le dedico a la artesanía, tal vez ahora lo puedo dar un mensaje por TikTok, grabar un video para ponerlo y que tal vez llegue a miles o a tal vez no a miles, sino que tal vez una persona y sea un mensaje que lo libre del suicidio, por ejemplo. Entonces uno ya se esforzó para dejar algo que a uno tal vez le gusta, que aparentemente no es malo, pero uno lo está brindando al Señor. Entonces se está esforzando. En este caso el apóstol Pablo lo que hizo fue enfocarse en los 8 puntos que vimos. Él se esforzó para que Cristo operara por medio de él. ¿Cómo lo habrá hecho? A través de dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. Él se esforzó por conocer, es decir, llegó a orar delante de Dios y dice, Señor, ¿a qué regiones me envías? Tal vez el Señor le dijo, mira, yo necesito que aprendas 3 idiomas.
Entonces él ya se esforzaba por aprender esos 3 idiomas, porque a veces uno quisiera que Dios instantáneamente le diera los 3 idiomas, así por así decirlo, de gratis, ¿no? Y que uno ya como, fuera a qué lugar y automáticamente uno predique en esos idiomas. Pero a veces no lo va a hacer así Dios. Y una de las cosas por las cuales yo entendí eso y por lo que yo le pregunté al Señor, mira, pero ¿por qué me haces aprender idiomas? ¿Por qué no solo me los das? Y ahí, como, ahí que ahí acabó, pues ahí que termine. Y yo me voy a predicar en ese idioma así espontáneamente, como a veces personas también mencionan eso. Yo quisiera que Dios me diera. Y le hacía esa pregunta al Señor de por qué es que quieres que yo hable estos idiomas y que yo me sienta a aprenderlos, que lleva tiempo, ¿por qué no solo me los das? ¿O por qué no solo haces eso? Y una de las cosas de las respuestas que creo que yo recibí de parte de Dios, es y me decía, mira, no todos tienen la fe para recibirlo de esa manera. Y habrá personas que sí lo recibirán de esa manera y que tienen la facultad de hacerlo de esa manera, pero también que también pues, puede que tengan el don, pero habrá otras personas que ellos como que tú serás un ejemplo, o si alguien se esfuerza, será un ejemplo para que otros aprendan otros idiomas. Hagamos de cuenta si alguien viene y aprendió 10 idiomas. Entonces, esta persona va a enseñar a otras que tal vez no tienen el don, pero sí tienen la necesidad o la búsqueda por diferentes maneras, y va a haber un ejemplo de la persona de cómo enseñarlas o cómo capacitarlas para que vayan en esa línea. Como en el caso de los apóstoles en el antiguo tiempo, cuando uno lee el diccionario de Nelson, cuando habla relacionado a unas cuestiones de los idiomas, menciona que la iglesia antigua por lo menos era bilingüe o trilingüe. O sea, por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, por lo menos sabían griego y tal vez arameo o hebreo. O inclusive a veces en unos casos tal vez sabían griego, hebreo y latín, por el Imperio Romano. Entonces dice que ellos lo que hacían, hagan de cuenta que Pedro predicaba algo o que Juan predicaba algo. Entonces ellos venían y tal lo pasaban en papel y lo traducían a diferentes idiomas para propagar el evangelio. Entonces no solo se manifestaba del hecho de predicar en otros idiomas, sino que también en las traducciones. Entonces no solo era el hecho de que uno puede uno aprenda para llevar el evangelio de diferentes maneras, sino que también hay una inmersión en el lugar. Es decir, cuando uno predica, no solo va uno a predicar, sino que Dios cuando le envía a un lugar, hace que uno esté inmergido en el lugar como misionero o alguna otra manera, y también para que uno pueda ser de ejemplo a otras personas, porque recordemos de que a veces hasta que no vemos que alguien hace algo, uno dice, bueno, no es posible. Entonces uno ya se esfuerza por hacerlo. Entonces, por esa manera, a veces Dios también puede pedirle a uno, mira, yo te pido que te esfuerces en aprender idiomas, en 1, 2, 3 idiomas, y uno ya se esfuerza. Y pasan muchas cosas que uno va entendiendo con respecto a toda esa línea. Pero con este sentido hablo del esfuerzo, ¿verdad? Que Dios en su sabiduría nos dice ciertas cosas para que nosotros la apliquemos. Uno quisiera que todo fuese instantáneo, como que fueran sopas instantáneas, pero realmente a veces Dios lo que quiere es de que nos esforcemos en ciertas cosas. Claramente también Dios habla que nos esforcemos en el creer, ¿verdad? Por eso es en la Biblia, cuando leáis, ponéis fe en lo que leáis. Entonces uno cuando lee la Biblia tiene que esforzarse en ponerle fe a lo que lee. Entonces cuando uno lee la Biblia dice, Señor, ayúdame para esforzarme en ponerle fe a estas palabras que está diciendo, para no pensar de que esto es una locura, para no pensar de que esto es ilógico, o para no pensar tal y tal cosa, sino que yo creeré que tú lo puedes hacer, que tú tienes la capacidad de hacerlo, o porque tú me envías a cumplir esto y lo otro, y yo tener la fe para llevarlo a cabo. Entonces eso es un esforzarse. Aunque estamos hablando de Romanos y el esfuerzo de los 8 puntos que el apóstol Pablo habló, también recordemos de que este esfuerzo nosotros lo podemos aplicar en el Evangelio, en lo que nos ha sido dado para nosotros buscar nuestra comunión con Él, ¿verdad? Por eso también a veces cuando se hacen vigilias, uno se esfuerza para no quedarse dormido. Entonces uno está entrando en un esfuerzo, en este caso, de vencer el sueño para en entrar en una vigilia para poder estar con Dios, ¿verdad? Y uno se esfuerza cuando uno, por lo menos en mi caso, en las primeras vigilias que yo hice, cuando yo comencé en el Evangelio, pues a uno le daban café y uno tal vez iba a tomar café para no quedarse dormido. Entonces uno de alguna manera buscaba una forma para no quedarse dormido y para durar la vigilia completa. Creo que la primera vigilia que yo estuve fue completa, fue creo que desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces uno andaba ahí y como a veces uno no es muy enérgico, entonces uno danzaba y todo, a veces danzando y sentía que se quedaba dormido. Entonces miraba uno qué hacer para no quedarse dormido. En este caso en particular, para no entrar solo en esta parte del esfuerzo,
sino que también el hecho de lo que hemos venido hablando de esta parte del amor por el honor, de lo que el apóstol Pablo andaba hablando, en el sentido de que este esfuerzo era que se esforzaba porque sabía que le iban a dar un lugar de honra, o le iban a dar un galardón, o le iban a dar un premio. Por esa razón él se esforzó, es decir, que él no solo, me esfuerzo por predicar, sino que él sabía de que si él predicaba efectivamente y plenamente y se esforzaba por hacerlo, Dios le iba a dar un galardón, Dios le iba a dar un puesto de honor, Dios le iba a dar esa manifestación de agrado, y por lo tanto él se aferró a eso y se hizo amigo de ese honor. En ese honor no hace referencia necesariamente a que, me van a dar cierta cantidad de dinero o Dios me va a presentar ahí con fama delante de los demás, sino que ese honor, cuando se habla de honor o honra en la Biblia, hace referencia de una cercanía con, en este caso, Dios. Por eso la Biblia menciona, dice que si vas a una fiesta, a un banquete, siéntate hasta la parte de atrás. No te sientas hacia adelante, no sea que venga alguien y que tenga más honor o más honra que tú y te digan, ve tú, siéntate atrás, y al de atrás lo pasen adelante y seas avergonzado. Entonces, ¿de eso que está hablando? De una cercanía. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué se esforzó? Porque estaba buscando una cercanía con Dios, que él sabía de que a la hora de hacer esa predicación, hacer esa manifestación en plenitud, Dios lo iba a galardonar, y ese galardón iba relacionado con su relación en comunión con él. Y esto no es necesariamente que uno sea, ¿cómo se dice? Interesado. Y claramente en el Evangelio hay que ser interesados. Hay que estar interesados en el amado. Y por eso, y esto para tener texto bíblico, porque alguien dirá, no, esas son ideas tuyas. Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces ellos están buscando gloria, honra e inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están siendo unos interesados. ¿Pero por qué? Porque tienen una manifestación de comunión con Dios. Por eso ellos perseveraban en hacer el bien. Porque ellos sabían, si yo hago lo bueno, si yo correspondo a las escrituras, yo voy a tener vida eterna. Voy a tener la gloria de Dios. Voy a estar honrado por parte de Dios. Voy a tener esta inmortalidad en Cristo Jesús. También esto lo menciona no solo en Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Todos vemos que aquí también habla de que nos van a brindar algo. A todo el que hace lo bueno le van a dar ¿qué? Gloria, honra y paz. Veamos otro ejemplo. Esto es Hechos capítulo 26 del 6 al 8. Dice 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 8. ¿Qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucita a los muertos. Entonces vemos de que aquí también el apóstol Pablo, y creo yo que este era la esperanza del apóstol Pablo tanto en su previo a su conversión como en su conversión. ¿Por qué? Porque vemos acá, dice que lo que vemos por lo cual el apóstol Pablo se esforzaba en el fariseísmo, o él antes de ser creyente de Cristo Jesús, era porque él sabía de que si él se esforzaba por servir de día y de noche constantemente a Dios, le iban a dar la esperanza de ser resucitado con los justos. Claramente cuando él ya entra al Evangelio, esa plenitud de la esperanza de la resurrección se manifiesta cada vez más en él, porque él ya vio el resucitado, ya vio la esperanza sobre la cual tenía la resurrección de los justos, él la ve en Cristo Jesús. Entonces, como él la ve en Cristo Jesús, dice, bueno, por todo esto que me esforcé, por todo esto que estuve luchando y sirviendo a Dios de día y de noche, lo estoy viendo en Cristo Jesús. Estoy viendo esa esperanza en resurrección cumplida en aquel que yo estoy persiguiendo. Y por lo tanto él dijo, bueno, esto es cierto, esto es verdadero, todo lo que he luchado, todo lo que lo he ido, todo esto se ha consumado en este momento. Entonces, por eso que el apóstol Pablo se esforzó en la búsqueda del hecho de ser tomado por digno para también la resurrección, pero con una perspectiva de revelación y no en ley. Esto claramente también otros ejemplos, como en el caso de Jesús, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2,
que, por ejemplo, comienza de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, perdón. Por tanto, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Es decir, de que él se esforzó. ¿Por qué? Porque había una gloria de por medio, había algo que él iba a alcanzar. Aquí vamos con esto, que el apóstol Pablo no se esforzó porque sí, él sabía de que ese esfuerzo iba a producir un fruto, un galardón, una gloria, y por lo tanto se hizo amigo de ese galardón que le iban a dar. Él amó, porque eso iba a tener una comunión con Dios. Por ejemplo, cuando hablan en Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 3, relacionado a las iglesias, dice, al que venciere, cada parte que dice que venciere, habla de una comunión con Dios. Por eso, y le daré un nuevo nombre, que solo conocerá él y yo. Eso que hace referencia, comunión. Y le daré una vestimenta. Eso que hace referencia, comunión. ¿Por qué? Porque habla de mi relación con él. Por eso dice, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, ese vestido de bodas marca una relación con el amado, el que se va a casar. Entonces, cuando vemos las manifestaciones de los premios, de los triunfos, de las victorias que aparecen en esas iglesias, todas van relacionadas en una comunión con Dios. Entonces, no significa que uno esté que uno sea interesado de mala manera, sino que claramente nos interesa recibir esos galardones porque nos ayudan a estar en comunión con Él. Entonces, por eso uno dice, bueno, me van a dar un premio, me voy a esforzar. Por eso que hay mucha gente que, por ejemplo, le dice, mire, fíjese que va a haber un curso. Ah, va, está bien. Y cuando dice, va a haber un diploma, entonces ya se mete. Inclusive cuando uno actualmente, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de aprendizaje de idiomas o algunas otras capacitaciones, utilizan lo que se llama la gamificación. La gamificación se trata de aplicar diferentes tipos de situaciones para motivar a la persona para que siga avanzando. Por ejemplo, de que si alguien, por ejemplo, ganó un curso, una tarea, le digan, qué bien lo has logrado, y le den, a causa de eso te damos 5 puntos, o a causa de este ganaste esta medalla, o alcanzaste el rango de Ranger, o a causa de esto tenemos un bonus de tal cosa. Entonces, por esa razón, que inclusive la aplicación muy conocida de idiomas del Búho Verde ha agarrado popularidad porque él tiene muchas cosas de gamificación. Por eso tiene, por ejemplo, que le dan puntos, que le dan cuestiones o pasar niveles o haber ganado medallas o rangos, porque todo eso hace que a la gente le guste y que compita o que avance. Eso no solo lo utiliza esta aplicación, también hay otras plataformas, una de las que yo trabajo, que se llama Trailhead, si no estoy mal, que también hace lo mismo, solo que ahí le dan unos rangos, el rango principiante, el rango Ranger, el doble Ranger, guardabosques, y también pues le dan otros puntos, y entonces uno ya como que se siente motivado para hacer algo, porque tiene un premio, viene un galardón. Inclusive también las redes sociales así funcionan. Por eso que la gente tiene esa como ansiedad de hacer videos, porque cuando le dan un me gusta o un comentario positivo, ellos están recibiendo como un galardón, están recibiendo algo y por eso que la gente les motiva a publicar más. Claramente se vuelve una adicción, por así llamarlo, y por eso que gente se pone triste cuando no le dan un like, un corazoncito, un comentario o un compartir, porque ya se desanima, no obtiene un galardón. Y claramente las empresas, sabiendo eso, también manipulan y hacen cosas para que la gente siga haciéndolo, o sea, ya lo aplican de mala manera. En este caso, en el reino, Dios claramente por eso nos ha señalado los galardones, nos ha señalado la esperanza, la comunión, la esperanza, la vida eterna. ¿Para qué? Para que nos esforcemos. Y ese esfuerzo dirá, ok, si yo me esfuerzo voy a obtener esta esperanza. Y sabe uno que no está peleando en vano. Por eso es también la palabra, hacer tesoros en los cielos. Es el hecho que el punto no va a ser que aquí me premien, aquí me galardonen, aquí me honren, sino la idea de que saber yo, de que tal vez aquí no me honran, no me ponen atención, nada. Pero allá en los cielos, sí. Y Él está guardando y apuntando todo lo que yo estoy haciendo para que me diga cuando yo llegue allá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Entonces, a lo que voy es, esforcémonos, porque sabemos que tenemos una recompensa en Cristo Jesús, que es nuestra propia intimidad con Él. Segundo, ¿de qué manera debemos esforzarnos en este caso, en el ministerio, en otras cuestiones? Basado en lo que el apóstol Pablo mencionó del versículo 7 al 19, en los 8 puntos que tocamos. Puede ser que alguien vea más o vea menos. Creo yo que lo importante es que nosotros tengamos una base para comenzar a aplicar en Cristo Jesús. Entonces vamos a finalizar acá. En 20 minutos, vamos a dar lugar al siguiente tema, que es la oración del justo. Ese es el tema que vamos a hablar acerca de la oración en 20 minutos, es decir, a las 10:40. Mientras tanto, vamos a poner unas alabanzas. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a orar para finalizar y también vamos a orar para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, amado Padre y Señor, venimos hoy delante de ti porque queremos hoy, Padre, esforzarnos a la manera que tú necesitas, a la manera que también el apóstol Pablo lo puso por ejemplo, para nosotros poder avanzar en este evangelio y para poder agradarte, para poder saber que si lo hacemos bien, tendremos un galardón en los cielos, tendremos una recompensa, y que esa recompensa, una es para poder honrarte a ti, así como hicieron los ancianos que presentaron sus coronas delante de ti, pero también así mismo, Señor Jesús, es para tener un lugar de honor delante de tu presencia, para tener un nivel de intimidad mayor delante de ti y para estar más cerca de ti. Te agradecemos, amado Padre, por revelarnos tu palabra y por darnos del amor y la gracia de tu Hijo Jesucristo. A ti la gloria, Señor amado, a ti el honor, a ti la alabanza. Por favor, ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos en saber en qué sí estamos esforzándonos y que estamos haciéndolo bien. Que aunque aparentemente no veamos resultados, pero realmente estamos haciéndolo bien. Lo que pasa es que tal vez no estamos viéndolo terrenalmente, pero espiritualmente sí está ejerciendo frutos. Y seguir haciéndolo, ¿verdad, Padre? Si en dado caso hay cosas que no me estoy esforzando, que debería estar haciéndolo, por favor abre mis ojos para que yo me pueda esforzar. Pero también ayúdame a no exigirme también más de lo necesario para yo no incurrir también, ¿verdad, Padre, en una frustración o algunas otras cosas que también a veces nos ha pasado. Que nos exigimos mucho más, tal vez de lo que tú nos dices, y ya entramos en un problema porque nos frustramos, nos aceleramos y hacemos otra cosa. Pero también provéenos la sabiduría, la inteligencia, la gracia y la revelación para también saber de qué manera esforzarnos para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre, gracias por escucharnos y amarnos, gracias por incentivarnos a buscar la verdad en Cristo Jesús, amén y amén. Ok, vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Dios, venimos hoy delante de ti porque queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que tú lo resucitaste de entre los muertos, y queremos hoy arrepentirnos de todos nuestros pecados, colocando todo pecado en la cruz, sabiendo que Él pagó con precio de sangre en la cruz y que también Él resucitó de entre los muertos para darme un lugar de habitación en tu pueblo. Porque tú has dicho que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y que yo seré ellos por padre y ellos serán a mí por hijos. Así que te damos las gracias por tomarnos por parte de tu pueblo y por ser parte de tu familia, y te agradecemos. Solo ayúdanos a arrepentirnos y caminar en este camino de verdad. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado Padre y Salvador. Amén.